estamos aquí, vamos a entrevistar a Antonella Martí, que es la coordinadora de un libro que acaba de sacar sobre el movimiento liberal, se llama El Manual Liberal. Tiene firmas muy reconocidas, la más famosa de todas podría ser Mario Vargas Llosa, pero no es la única. Queríamos hacer una breve entrevista sobre la doctrina liberal, centrándonos un poco en las grandes ideas del pensamiento liberal y en algunos de los grandísimos malentendidos que ha habido en el último siglo posiblemente con respecto a esa doctrina. Y nada, aprovechando que la autora está disponible para entrevistas, queríamos hacer unas breves preguntas. Yo, por empezar ya cuanto antes, la primera pregunta que me surge, sobre todo después de leer tu parte de la introducción del libro, Antonella, es si me podrías definir un poco cuál es la principal amenaza al liberalismo hoy en día, que por lo que he podido yo leer, vosotros lo definís como populismo, que es una palabra así muy usada, pero quería saber un poco en qué consiste, qué es exactamente el populismo. Bueno, muchas gracias Luis por el espacio y por la entrevista de hoy. La verdad que sí, como bien lo decías, existen sin lugar a duda muchos malentendidos respecto de lo que implica o lo que significa el liberalismo. De hecho, vemos hoy a los mayores enemigos de la libertad hablar en nombre de la libertad. Creo que eso es algo que tiene que llamarnos la atención también. Y precisamente, como bien mencionabas, uno de los tantos o de una de las tantas amenazas que tiene, que recibe hoy la libertad, es precisamente el populismo, algo que no es nuevo, algo que ya tiene su tiempo, algo que es histórico, incluso desde el siglo pasado y poco antes, como una manera de usar el poder, muchas veces llegando a través de las vías democráticas, como lo hemos visto también a lo largo de América Latina, para deshacer la democracia y para deshacer las libertades, ¿no? Es prácticamente una forma de hacerse del poder, convirtiendo a los gobernantes o a los caudillos o a los mesías que aparecen en una especie de dioses, ¿no? Unos semidioses que se creen con la potestad o la autoridad de decidir, ¿no?, sobre nuestras vidas, y que se creen con el conocimiento absoluto de cómo tenemos nosotros que vivir nuestras vidas según lo que es la moral que ellos te quieren imponer, ¿no? Ya sean populismos de izquierda como populismos de derecha. Creo que esto es algo que también queda muy claro dentro de este libro. Es algo a lo que también Mario Vargas Llosa hace mucho hincapié, mucho énfasis en su ensayo titulado Liberalismo, el enemigo fundamental del fanatismo, ¿no? También él hace énfasis en el rol que ocupa hoy el nacionalismo, ¿no?, como uno también de las amenazas a la libertad, y precisamente también el auge de esto que podemos denominar el nacionalpopulismo, identificado tal vez con esas derechas que vemos resurgir eh, a lo largo del mundo, a lo largo de nuestro continente, ¿no?, de América, ¿no? Lo hemos visto con la expresidencia de Donald Trump en los Estados Unidos, con Jair Bolsonaro en Brasil, distintos movimientos dentro de Chile, ¿no?, a lo largo de todo el continente, pero también a lo largo de Europa y el resto del mundo. El caso de Europa es muy preocupante. Vemos un auge de estas derechas y este nacional populismo que te apela al rebrote de las emociones, ¿no?, muchas veces a la idea de aplicar una moral o una moral religiosa a través del Estado, ¿no? Algo que es muy preocupante, ¿no? También para la historia de lo que ha sido Europa, ¿no? Y que precisamente lo vemos, digo, a lo largo de todo el continente, digo, desde Marine Le Pen en Francia hasta Salvini en Italia. Lo vemos con Abascal en España, lo vemos con el FPO en Austria, lo vemos en Alemania, lo vemos en Finlandia con este movimiento de los verdaderos finlandeses. Lo vemos en Suecia, lo vemos prácticamente en todas partes, ¿no? Vemos este rebrote y resurgir de estos movimientos, y ya con esto te cierro la idea. Y creo que lo que hace o lo que intenta buscar este libro es también mostrar eso, ¿no? Mostrar los peligros de los populismos de izquierda, pero también los populismos de derecha, y cómo el populismo de izquierda no se combate con populismo de derecha, sino que ambos son totalmente nefastos para la libertad, son totalmente tóxicos para un buen desenvolvimiento del individualismo, y ambos totalmente, digo, están en contra de la libertad y del liberalismo, ¿no?, tal como lo comprendemos. Claro, por intentar concretar qué es el liberalismo, precisamente con ese malentendido que acabas de mencionar, es muy interesante, a mí me lo parece, al menos en España. Y es verdad que mi visión siempre está muy anclada en el ámbito español, porque es el que mejor conozco. Me da la sensación de que desde los
ámbitos de la izquierda se tiende a confundir mucho liberalismo con conservadurismo. Hay una mezcla ahí. Creo que tiene mucho que ver con el tema del neoliberalismo y del enfoque económico que siempre ha solido caracterizar, por ejemplo, al Partido Popular en España, que es como el partido de derechas, y se tiende ahí a ver una mezcolanza muy rara entre conservadurismo y liberalismo sin entender muy bien cuál es lo que diferencia a las dos posturas. Entonces, por definir el liberalismo a través de sus contrarios, por así decir, ¿qué sería el liberalismo y qué lo diferencia de, por ejemplo, la postura conservadora? Bueno, el liberalismo es una defensa completa y cabal de la libertad, ¿no? Un liberal es una persona que, que no divide el liberalismo en pedacitos y que no te dice yo soy liberal en esto o liberal en lo económico y claro, en el resto de las cosas que sos. Entonces, creo que esa es quizás una señal para identificar a estos movimientos que muchas veces se disfrazan de liberales, pero nada tienen que ver con el liberalismo, ¿no? Y bien decías cómo la izquierda hoy confunde mucho el conservadurismo o el nacionalpopulismo con liberalismo, y ha contribuido también a la manipulación y a la tergiversación de la palabra liberal. Mario Vargas Llosa siempre dice que una de las grandes victorias del socialismo es que la palabra liberal se haya vuelto una mala palabra, bien lo decías recién con este concepto neoliberalismo. Eh, que también es una palabra utilizada, ¿no? Muchas veces por las academias, por la izquierda y en general también por la gente, digo, de una manera, para referirse de una manera peyorativa al liberalismo, cuando a lo que ellos quieren hacer énfasis al hablar de neoliberalismo a esa época, ¿no? Donde se dio ese supuesto neoliberalismo, no tiene nada que ver con el liberalismo, sino que es más bien un neomercantilismo que otra cosa, o un keynesianismo, ¿no? Incluso con privatizaciones corruptas que se hicieron o concesiones a amigos, un poco ese capitalismo de amigos, ¿no? Que nada tiene que ver con el capitalismo laissez-faire del que hablamos nosotros desde el liberalismo, pero claramente, insisto, tiene mucho que ver con eso. Entonces, el liberalismo es una defensa cabal de la libertad, no de a pedacitos. Y como lo dice un poco parafraseando a el autor argentino Alberto Venegas Lynch, es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de los demás. Y proyectos de vida, ya sea económicos, profesionales, personales, individuales, o sea, en todo sentido. Y no querer aplicarle una moral o imponerle una moral a los demás, sino dejar que los seres humanos vivan su propia vida, que trabajen, que se puedan valer por sí mismos, y que se les respete su libertad, ¿no? Un poco lo que dice también la economista norteamericana Deirdre McCloskey, yo soy libre de mover mis manos hasta donde llega tu nariz. Y creo que de eso se trata, ¿no? Creo que se trata de simplemente de eso. Y la historia ha sido una historia de altercados entre el poder y la libertad, ¿no? Entre el abuso y la libertad. Y creo que se trata al final del día de eso. Y muchas veces cuando aparecen estos movimientos conservadores o esta derecha, ¿no? Una de las cosas que podemos ver es que para ellos parece ser, o para los simpatizantes de este conservadurismo, de esta derecha, digo, uno los ve que no esconden la creencia que tienen de que para ellos hay dictaduras menos malas, ¿no? O dictadores benevolentes. Y creo que esto es terrible, porque, y vuelvo a insistir, vuelvo a citar a Mario Vargas Llosa, no existe una dictadura aceptable. Todas las dictaduras todas las dictaduras se rechazan, no hay una dictadura que sea aceptable o tolerable para un liberal, ¿no? Entonces esto sí vemos que pasa con ciertos conservadores, con el movimiento conservador muchas veces, con esta derecha nacional populista, y para ellos hay dictaduras buenas y dictaduras malas, que es algo en lo que también cae la izquierda, que para ellos hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Entonces hoy uno ve a personajes de estos movimientos celebrando el franquismo en España, ¿no? Reviviendo, ¿no? A la figura de Franco o a la de Augusto Pinochet en Chile, y celebrando estos movimientos. Entonces, para ellos, muchas veces para el conservador ser anticomunista ya es ser un defensor de la libertad, ¿no? Como si eso fuera lo único. Sí, pero por meternos, porque yo creo que eso también pasa en la izquierda, pero en España se ve también muy claro con no tanto el estalinismo, pero sí el comunismo en general, ahí tiene un lavado de cara muy importante. En España, en términos generales, me da la sensación de que es mucho más sencillo que incluso un partido pueda denominarse comunista y no tener ningún tipo de represalia, pero el gran insulto es que te llamen fascista o que te llamen franquista. Pero yendo más a una de las cuestiones que a mí me parecen más interesantes de la doctrina liberal es cómo entiende el liberalismo la igualdad.
porque me parece que en ese debate entre igualdad y libertad es donde luego se generan también las grandes discusiones acerca de luego el estatismo o hasta dónde puede llegar el Estado después. Mira, para el liberalismo hay una sola igualdad, que es la igualdad ante la ley. El resto son todos intentos colectivistas de querer materializar algo que es imposible, que es convertir a todos los individuos en una masa colectiva, eliminando cualquier vestigio de individualidad. Y creo que, digo, cada vez que se ha probado esa teoría en la práctica, que es una teoría nefasta completamente, o sea, no solamente en la práctica, porque uno te dice, no, es que el socialismo o el comunismo o el marxismo o esta idea de igualar a todos, en la teoría suena lindo. No, a ver, no nos suena lindo tampoco en la teoría, digo, porque nadie quiere ser igual a nadie, nadie quiere lo que propone incluso en la teoría el marxismo, que es atentar contra la naturaleza humana, es aniquilar los incentivos, es aniquilar el interés personal de cada individuo, es estar en contra y atentar contra la naturaleza del ser humano, ¿no? Y querer imponerte una manera de vida, una manera colectivista de vivir la vida y aniquilar todo vestigio de progreso y de individualidad y de desarrollo y de crecimiento. Entonces, para el liberalismo solo hay una igualdad, que es la igualdad ante la ley. Es decir, que todos somos iguales ante la ley, sin importar tu color de piel, tu género, tu sexo, el lugar de donde naciste, o tus creencias religiosas o tus creencias políticas. Todos somos iguales ante la ley. Esa tiene que ser la gran base, ¿no? Y también entender esta concepción de que mis libertades o mis derechos no terminan donde empiezan los sentimientos de los demás. Y por eso a mí me gusta, de alguna manera, definir al liberalismo como una filosofía política, una manera de vivir que defiende el derecho a la libertad de todos los individuos, ¿no? El liberalismo lo que hace es permitir la vida contractual, ¿no? Creo que esa es la gran base. Y eso es lo que hace florecer la convivencia pacífica a lo largo de la historia, en estos últimos 300 años que el mundo ha cambiado para bien, donde nadie busca imponer su voluntad a otro y donde impera el respeto mutuo. Entonces, la vida liberal es una vida regida por contratos voluntarios y pacíficos entre individuos, sin tener a un gobierno que te diga con quién sí, con quién no, de qué manera y de qué manera no, a partir de qué moral y de qué moral no. ¿No? Y que incluso a veces te quieren imponer una religión a través del Estado, eso es algo muy peligroso, ustedes en Europa lo saben bien con toda la historia europea. Entonces creo que esa es la gran base, ¿no? Un liberal cree que los seres humanos somos libres para vivir nuestras vidas como más nos guste mientras respetemos esa misma libertad en el resto de las personas, ¿no? Y como liberal uno sabe que tu vida no le pertenece a nadie más que a vos, y que vos tampoco sos dueño de la vida de los demás, ¿no? Así que creo que esa es un poco la base, ¿no? Entender la igualdad como la igualdad ante la ley. Después la igualdad material es todo un invento del marxismo, algo imposible, algo inexistente. Lo mismo la igualdad de oportunidades, digo, eso es caer en un cuento de hadas que no existe y que es imposible. Lo que sí hace el liberalismo es generar mayores oportunidades para los individuos, que esa sí tiene que ser la base. Tenés un sistema en el que se genera cada vez más oportunidades para los individuos, para oportunidades para desarrollarse personalmente, profesionalmente, y que cada uno pueda buscar su vida y hacer su vida sin tener a un gobierno que te diga cómo vivirla. Claro, pero precisamente quería tocar el tema de la igualdad de oportunidades, porque, porque hasta qué punto un liberalismo, digamos, utópico, por así decir, se fundamenta también mucho en la creencia o en la fe, en las buenas intenciones, en los buenos sentimientos de las personas, y no tiene tanto en cuenta que el ser humano también puede ser codicioso y también puede incluso asociarse para imponer su o para aglutinar poder a su alrededor, también no solo económico, sino precisamente para mantener su estatus, por así decir. ¿Hasta qué punto el debate acerca del intentar conseguir una cierta, aunque sea imposible, pero una cierta igualdad de oportunidades a base de redistribuciones o de becas o de ayudas estatales a personas con menos recursos, tal vez, en ese debate puede llegar a ser interesante o puede llegar a coincidir con ciertas ideas liberales? Me refiero también, y por concretar la pregunta un poco más, ¿hasta qué punto la posible desigualdad creciente de la desigualdad, de oportunidades sobre todo, puede generar también inestabilidad en las sociedades? Y precisamente en ese sentido puede llegar a ser bueno intentar paliarla de alguna manera. Bueno, fíjate que creo que quizás acá eh,
muchas veces caemos en uno de los grandes males que denominó la pensadora ruso-norteamericana Ayn Rand en el siglo pasado, que es el altruismo, ¿no? El altruismo, después, por supuesto, el colectivismo y el dogmatismo también, o el misticismo. Pero el concepto del altruismo, y ojo, no hay que confundir altruismo, digo, porque muchas veces uno habla en contra del altruismo, pero creen que estás hablando en contra de la buena fe de la gente o del respeto por los derechos de las demás personas, que eso existe, ¿no? Eso es una realidad, existe y eso efectivamente se da. Entonces, cuando nosotros creemos que es el Estado el que tiene que venir a hacer beneficencia, o que tiene que redistribuir, o que tiene que jugar a ser el padre justo, el padre que le quita a unos para darles a otros, que eso es lo más injusto que existe en el mundo, ¿no? La justicia social injusta, caemos en no entender la importancia de los individuos a la hora de tener buena fe, a la hora de ayudar a la gente. Digo, yo apuesto mucho más a que, o porque los individuos se puedan asociar en organizaciones, que la gente lo va a hacer, ¿no? Eso sucede. Y en vez de tener a un gobierno que venga y te plantee y te diga, bueno, yo le voy a quitar a uno para darle al otro. Entonces, cuando vos haces eso, una vez que vos entraste en ese camino, que es un camino de ida, y te lo digo como argentina, que nosotros lo conocemos muy bien desde el peronismo, no hay vuelta atrás, es muy difícil volver atrás una vez que entraste en el juego de la redistribución de la riqueza, de quitar a unos para dar a otros, porque lo primero que haces y la primera consecuencia de esa redistribución es que aniquilás el incentivo a crear. Entonces llega un momento en el que no hay más nada para redistribuir y colapsa el sistema. Y eso es lo que pasa en el socialismo, eso es lo que pasa en el estatismo, en el colectivismo, en el marxismo, en el comunismo. Colapsa el sistema porque aniquilaste los incentivos de las personas a crear y a producir, en nombre de esa redistribución de la riqueza que querés hacer. Entonces, yo apuesto mucho más, no tanto a la idea de desigualdad, sino a la idea de movilidad social, a que los individuos en sociedades mucho más libres, globalizadas y capitalistas tienen la oportunidad y la posibilidad de poder ganar mejores salarios, de tener mayor esperanza de vida, mejor calidad de vida, y de poder llevar sus proyectos personales o profesionales a pleno y al máximo, ¿no? Y utilizar su capacidad al máximo. Este, de hecho, vos fíjate, si hoy comparás cómo viven los sectores más pobres en las economías más abiertas, capitalistas y globalizadas del mundo, hoy esos sectores más pobres en esas economías abiertas ganan 10 veces más que los sectores más pobres en las economías socialistas, populistas o comunistas o marxistas, como queramos llamarlas. Y es una cuestión de hechos, y también las personas que viven en una sociedad más libre viven mucho más tiempo, porque tenés mayor esperanza de vida. Si hoy comparás, si una niña hoy nace en un país estatista como Zimbabue o Venezuela, tiene una esperanza de vida de 50 años promedio. Si esa misma niña nace en un país desarrollado, con crecimiento, no sé, como Estados Unidos, como Suiza, como Suecia, Canadá, o país que quieras, que vaya o que transite un sendero de desarrollo y de progreso, tiene una esperanza de vida de más de 80 años, más de 85 años. Entonces es una cuestión de hechos. Creo que tiene que ver con eso. Claro, bueno, serían dos preguntas. La primera de todas, ¿el liberalismo concibe, defiende que tenga que existir el Estado? Y si es así, lo digo porque hay teorías que apuntan hacia incluso la supresión del Estado. Y si se defiende la existencia de un Estado, ¿hasta dónde debería llegar su labor? Sí, fíjate, y de hecho hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de Ludwig von Mises, que se llama Gobierno Omnipotente, que es este libro, que me parece fundamental también para ver y para entender el rol que ocupa el Estado y el rol que tiene que ocupar el Estado, ¿no? Y en este libro Mises incluso nos explica, digo, detalle por detalle, cuáles han sido los experimentos colectivistas digamos, que se han dado a lo largo de la historia, y el daño que han causado y el daño que han hecho, ¿no? Entonces, yo creo que el punto acá es, digo, el liberalismo no te dice que se tiene que eliminar el Estado. Tiene que existir un Estado mínimo, mínimo, básico, fundamental, mínimo, que lo único que haga sea colaborar a que se respete la propiedad privada y la libertad de la gente. Punto. Entonces, cuando nosotros le damos mayores facultades al Estado y empezamos a creer
o a endiosar a la figura del Estado, ¿no? En un caudillo, en un mesías, y le empezamos a dar la potestad de, no sé, encargarse de otros asuntos que tienen que ver con la vida diaria del día a día, vamos en un camino de ida del que es muy difícil volver, porque una vez que le das poder es muy difícil sacárselo a una maquinaria que tiene prácticamente el monopolio de la fuerza. Por eso también es muy peligroso. Digo, las personas a las que vos como individuo, como ciudadano, vas a poner a cargo del Estado, digo, tienen que ser personas que vos sepas que van a respetar esa institucionalidad, esa calidad institucional, que van a respetar la división de los poderes. Entonces, obviamente acá nadie habla de anarquía porque eso, digamos, es incongruente. De hecho, Ayn Rand criticaba eso, Ludwig von Mises también criticaba eso. Digo, que tiene que existir un marco, sí tiene que existir un marco institucional, pero cuando vos le empezás a dar otras facultades y otras potestades a ese marco o a ese Estado, es un peligro, puede ser muy peligroso, ¿no? Y experimentos a lo largo de la historia han sobrado para ver lo peligroso que puede ser darle demasiado poder al Estado. Claro, yo lo decía también porque una de las grandes críticas, sobre todo desde los sectores a lo mejor más de izquierdas, al liberalismo entendido también sobre todo desde una faceta económica, tiene que ver con, y es la pregunta que te quiero hacer, lo que pasa es que quiero formularla bien, hasta qué punto el libre mercado, el capitalismo y las democracias liberales pueden llegar a permitir que con el tiempo, si nos pusiésemos en la teoría concreta del liberalismo, un liberalismo puro, pudiesen llegar a surgir ciertas aristocracias económicas, gente, o sea, se me ocurre el ejemplo más claro ahora mismo, podría estar, por ejemplo, en las redes sociales o en las grandes aplicaciones tecnológicas, como empresas que han generado una serie de necesidades que todo el mundo ya necesita, me pienso en Google, pienso en Facebook, tienen un cierto monopolio y luego ostentan un poder. Un poder que al final genera una desigualdad mayúscula e incluso la teoría o la crítica es esa, hasta qué punto pueden llegar a darse situaciones en las que la desigualdad sea tan grande que haya ciertas personas que acaben siendo sometidas por el poder del dinero o por el poder de las influencias a esos nuevos paradigmas. A ver, ahí la pregunta que yo siempre hago es, al menos con las empresas que mencionábamos recién, digo, otras empresas o otras personas o otros, no sé, creadores o innovadores tienen prohibido competir con esas personas? Esa siempre suele ser mi pregunta inicial. Porque si estamos hablando de que tienen prohibido y que no pueden presentar algo mejor o algo distintivo o algo innovador, ahí estamos hablando de monopolios. Pero si no, estamos, digo, quizás castigando al mercado y castigando a la ley de oferta y demanda. ¿Por qué digo esto? Generalmente digo, la tendencia es que los monopolios surjan gracias a gobiernos, ¿no? Los monopolios verdaderos, los monopolios reales. Digo, el monopolio surge gracias a gobiernos, y esto lo decía también muy bien Ayn Rand. Digo, en una sociedad libre, en una sociedad abierta y capitalista, no van a surgir monopolios. ¿Por qué? Porque la tendencia es que estos surjan en base a con base en preferencias que te dan los gobiernos de turno, ¿no? Por vos ser un empresario o un empresaurio, ¿no? Como a mí me gusta llamarlo también, que buscan privilegios a costa de los demás. Así que yo creo que la respuesta quizás iría por ahí, pero fíjate, digo, los grandes monopolios hoy, cómo funcionan las economías controladas y centralizadas y estatistas, o sea, puramente regidas por monopolios. Ahí sí que existen los monopolios y la gente no tiene la posibilidad del mercado, no tiene la posibilidad de elegir, no tiene la posibilidad de decidir, se queda con escasez, con poca diversidad de productos y de servicios, y con precios totalmente elevados, ¿no? Digo, ahí basta con ir a Venezuela y darse cuenta de cómo funciona eso, de cómo funciona tener a un gobierno o un sistema criminal que decide por vos y que controla absolutamente todo el sistema de precios, ¿no? Y que lo aniquila y lo destruye, y o sea, favorece a lo que, bueno, a la imposibilidad del cálculo económico, ¿no? Entonces cae y se genera esta debacle en la economía y en la sociedad en general que bien sabemos de estos países estatistas. Claro, por cambiar un poco de tercio, pero seguir. Otro de los temas interesantes que a mí
del libro en general y también me parece de los debates con respecto a estos temas, tiene que ver con los derechos humanos. Por lo que yo he leído, y por, también lo mencionas tú en tu libro, el liberalismo reconoce básicamente tres, pero yo quería preguntarte por qué esos tres y qué es exactamente, qué son los derechos humanos, si son inalienables o si de hecho son una construcción, un invento que hemos generado nosotros porque nos ayuda a convivir mejor, pero no tiene por qué ser esos tres. No sé si me he explicado bien. Sí, bueno, principalmente digo, el derecho a la vida, a la propiedad y a la búsqueda de tu propia felicidad, un poco en el marco de lo que plantearon en su momento los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿no? Inspirados también en toda una tradición intelectual que venía de John Locke, desde Inglaterra, de los Levelers, incluso en plena guerra civil inglesa, donde los Levelers se enfrentaron intelectualmente a los Diggers, y toda una tradición que va surgiendo en base, ¿no? A este desarrollo de una teoría que busca precisamente ponerle límites al poder, ¿no? Que es el gran incentivo es ponerle límites a las coronas en su momento, o ponerle límites a las personas que están al mando, y que se respete precisamente la libertad de los individuos. Ahora, todo eso, yo vuelvo a insistir, son cosas que existen previamente al surgimiento del gobierno, y el gobierno surge, como lo entendemos nosotros, como un mecanismo para velar por esos derechos, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos hace unas preguntas atrás. Respetar esos derechos y cuidar esos derechos y cuidar esas libertades, ¿no? Y en este sentido, y hoy pasa mucho, que se cree que cualquier cosa es un derecho humano, ¿no? Dice, no, el derecho a la vivienda, el derecho a que me des alimento, el derecho a esto, el derecho a... O sea, no. Si ese derecho, entre comillas, alguien más lo tuvo que trabajar o tuvo que trabajar para que vos lo tengas, o tuviste que quitarle dinero a alguien más para que vos lo tengas, no es un derecho, es un privilegio. Es algo que conseguiste a costa de alguien más, ¿no? Un derecho es algo que nadie, digamos, tiene que sacrificarse para que vos lo tengas, sino que es algo que lo tenés, algo que es tuyo, y algo que tiene que ser respetado y completamente respetado. Entonces, hoy pasa mucho que confundimos los derechos, ¿no? O los derechos humanos con prácticamente cualquier cosa. Y es una justificación a veces para estos movimientos populistas, no sé, para de alguna forma utilizar los recursos de la gente, ¿no? De un sector de la población, para pasarlo y transferirlo a otra, aniquilando nuevamente el incentivo de generación de riqueza, ¿no? Y tenemos sociedades que se convierten en sociedades parasitarias, colectivistas, donde se aniquila el individualismo y donde un gobierno te pone el cartel de inoperante o de incapaz en la frente, dándote un subsidio, y te hace creer que si no fuera por el gobierno vos no podrías existir, no podrías comer, no podrías valerte por vos mismo. Entonces crean sociedades de personas dependientes, que es una relación completamente tóxica con los gobiernos. Entonces tenemos sociedades dependientes e individuos dependientes de los gobiernos. Y eso es lo peor que podés hacer, porque eso es aniquilar la esencia fundamental y vital que tiene un individuo, que es su propia libertad. Entonces, el resultado de hacer eso, Argentina, el resultado de hacer eso, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia. O sea, acá en América tenemos cientos y miles de ejemplos de movimientos caudillos y populistas que han hecho eso y que han aniquilado eso, ¿no? Y muchos lo han hecho en base, hablando de la libertad, o hablando de la democracia, o hablando de los derechos humanos, y han aniquilado prácticamente todos esos derechos, ¿no? Claro. ¿Qué es el progreso? Bueno, el progreso es la gran consecuencia de las buenas ideas que han apostado por la libertad, que han entendido la importancia de ponerle límites al poder, que han entendido la importancia de sumarse a la globalización, de entender que es mucho más beneficioso y favorable para los individuos comerciar antes que guerrear, ¿no? Que ha sido prácticamente la historia de la humanidad, de estar de guerra en guerra. Y en un momento entendimos que era mucho mejor comerciar entre nosotros, cooperar y tener esas sociedades libres, abiertas, voluntarias, contractuales y pacíficas de las que hablábamos hace un rato. Entonces, el progreso es simplemente eso, es la gran consecuencia de ese gran enriquecimiento del que habla Deirdre McCloskey a lo largo de sus escritos. Y también lo hace Johan Norberg, ¿no? En grandes avances de la humanidad, 4 décadas que cambiaron el mundo, en prácticamente todos sus escritos habla de la importancia del progreso. Y fíjate que esa es otra palabra que se ha robado la izquierda, ¿no? Se Te dicen quería preguntar progresistas. por eso también. Sí, se dicen progresistas,
progresistas o se dicen a favor del progreso, pero son el antiprogreso. O sea, la izquierda es el antiprogreso, porque las sociedades que recurren a esa propuesta que te hace la izquierda te llevan a sociedades totalmente arcaicas, totalmente carentes de progreso, carentes de desarrollo, carentes de crecimiento económico, y llevan a la gente a vivir como se vivía en la era previa a la revolución industrial, sin medicinas, sin antibióticos, sin comida, sin agua potable, sin gas, sin electricidad, ¿no? Fíjate, es involución. El socialismo y la izquierda lo que hace es involución, es generar involución y aniquilar precisamente ese progreso. Entonces muchos siempre necesitan, ¿no?, maquillarse y hablar a favor del progreso, de la libertad, y en realidad te están mintiendo. O sea, es simple, te están mintiendo, te están vendiendo algo que realmente no es lo que ellos promueven y van a llevar a cabo al final del día. Así que progreso creo que es eso y se define, simple, es un simple gráfico, ¿no? Cómo ha crecido digamos, la riqueza y el ingreso per cápita prácticamente de la humanidad en estos últimos 250 años. Es un gráfico que vos lo ves, es así y empieza a ser así. O sea, en un momento único, ¿no? Y es hace 250 años cuando entendemos la importancia de comerciar, de abrirnos al mundo, de la libertad económica, los derechos de propiedad, y se da a partir de la revolución industrial, ¿no? Que tiene su cimiento en la Ilustración, que tiene su cimiento en la Revolución Gloriosa, que tiene su cimiento en la Revolución Norteamericana, ¿no? Y todo un conjunto de pensadores que también influyen en la importancia de entender el capitalismo como la principal herramienta, ¿no?, para alcanzar ese progreso. Hace 200 años el 90% de la gente que vivía en este planeta era pobre, extremadamente pobre. Hoy ese porcentaje es del 9%. Es decir, estamos mejor que nunca. Y estamos mejor que nunca porque apostamos por buenas ideas. Simple. Te quería preguntar por lo que has mencionado antes acerca de cómo la izquierda, según lo que acabas de comentar, ha robado la idea de progreso al liberalismo. Yo te quería preguntar, un poco partiendo de esta idea, a mí me da la sensación de que cuando la izquierda habla de progreso se refiere más a un tema desde un punto de vista cultural, tal vez como una desinhibición, una guerra contra el moralismo, por así decir. Y yo creo que siempre lo han enraizado en esa idea, siempre han sido durante el siglo XX los grandes movimientos de izquierdas en contra de, o sea, en busca de la libertad, proclamando la libertad sexual, la igualdad de las mujeres, etc. Yo te quería preguntar, si eso es así, ¿cómo se explica este fenómeno identitario que tanto se están señalando otros autores últimamente, que viene promovido precisamente desde la izquierda y que según muchas personas, no deja de ser un movimiento reaccionario, un nuevo moralismo? ¿Cómo se explica que desde la propia izquierda se haya adoptado esas posturas? Y eso se explica en buena medida porque la izquierda tiene un componente camaleónico en gran medida, ¿no? Y camaleónico en el sentido de que siempre logra camuflarse y logra vender algo que no es, ¿no? Digo, ¿por qué hoy en día el comunismo no es juzgado socialmente como debería ser? ¿No? Digo, una ideología que se cobró más de 150 millones de vidas a lo largo de la historia y hoy en día todavía tenemos gente que sale con la camisa del Che Guevara, ¿no?, que fue un asesino. El Che Guevara, y lo citó textualmente en la Asamblea de las Naciones Unidas, dijo: fusilamiento sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Y hoy nosotros vemos a jóvenes, a cientos de personas que salen con la camisa del Che y celebran al Che y celebran a estos personajes. Digo, y es lo mismo que salir a celebrar a un Hitler, por ejemplo. Entonces, es lo mismo. Entonces, hay evidentemente una manipulación que ha hecho, ¿no?, que ha gestado la izquierda en ese sentido, y así han hecho con todo, y han tergiversado y manipulado todo. Entonces se dicen los principales defensores de las mujeres, de la libertad, de la individualidad, de la libertad sexual, cuando en realidad han sido los principales represores de todo eso a lo largo de la historia. No nos olvidemos, Stalin con los gulags, Fidel Castro con las famosas UMAP, las unidades militares de ayuda a la producción en Cuba. Digo, ahí enviaban a las personas que no tenían el color de piel que les gustaban, ahí enviaban a las personas que pensaban distinto, ahí enviaban a las personas que tenían una orientación sexual distinta a la que ellos creían que era la única orientación sexual que había que tener, y así con todo, ¿no? Incluso las mujeres, a ver si hay un mejor amigo de la mujer es el capitalismo, porque ayudó
ayudó a que las mujeres se independizaran de la figura primero del padre y después del esposo, que era lo que estaban atadas y por lo único, digo, que según muchos autores era la única cosa a lo que tenían que apostar o la única manera de vida a la que tenían que apostar las mujeres, ¿no? Por eso yo destaco mucho la importancia del feminismo, como el feminismo liberal de la base de lo que realmente significó, que significó igualdad ante la ley, significó plantarse frente al Estado, significó lo que hizo en su momento Mary Wollstonecraft en su libro Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde hace una crítica muy importante en su momento a Rousseau, ¿no? Con su Emilio, ¿no? Emilio y su Sofía, donde hace esa crítica del planteamiento que marca Rousseau en su momento de cómo debería ser la mujer ideal, que era sumisa, que tenía que estar para cuidar al hombre y para ayudar al hombre y para simplemente ser un adorno, ¿no? Entonces, son mujeres las que empiezan con el feminismo, ¿no? Que se ponen enfrente del Estado y dicen, esto no es así. Y no lo hacen pidiendo cuotas, no lo hacen pidiendo privilegios, no lo hacen pidiendo más Estado, sino que lo hacen queriendo independizarse tanto del Estado como de los padres, como de los esposos y como de cualquier otra figura que quiera estar por encima de la mujer y encima de cualquier individuo. Lo mismo la esclavitud. O sea, no nos olvidemos que uno de los grandes autores liberales, Frederick Douglass, ¿no? Uno de los grandes paladines de los derechos humanos del siglo XIX y promotor de la igualdad ante la ley, que colaboró muchísimo, ¿no? Para persuadir el cambio en la opinión pública en los Estados Unidos a oponerse a la esclavitud. Fue esclavo, escapó exitosamente y se convirtió en un entusiasta autor y promotor de la libertad, ¿no? Y también después se involucra en el movimiento feminista. Digo, y el abolicionismo fue una de las distinguidísimas causas de los liberales a lo largo de la historia, ¿no? Una campaña que se ha hecho para abolir la esclavitud. Autores de la Ilustración escocesa como Adam Smith o como Hutchinson o distintos autores que condenaron la esclavitud en todas sus publicaciones. Entonces vemos estos aspectos, vemos el tema de las drogas, ¿no? La legalización de las drogas, que claro, o sea, los gobiernos totalitarios las han perseguido y las siguen persiguiendo constantemente. ¿Y por qué? Porque te buscan imponer una moral, ¿no? Te buscan imponer, ya sea de la izquierda o de la derecha, acá insisto, buscan imponerte una moral a través del Estado. Quieren que vos vivas de la manera en la que ellos creen que es conveniente vivir. No te quieren dejar elegir vivir tu propia vida y por eso me gusta mucho a mí el epílogo que hizo Deirdre McCloskey en este libro, donde dice que el liberalismo es adultismo, el liberalismo es ser adulto, es que no nos traten como niños. No necesitamos que un gobierno venga y nos diga a nosotros cómo comportarnos, qué hacer y qué no hacer, sino nosotros tenemos que entender que somos adultos. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. Pero bueno, evidentemente la izquierda se ha adueñado de muchos de estos conceptos y ahora caemos en este tema que algunos llaman la batalla cultural. Es un concepto que a mí no me gusta y la verdad que lo he estudiado en estos últimos años. De hecho, recomiendo mucho el artículo del profesor Ricardo Rojas, creo que el artículo está en Infobae, se llama Una apostilla sobre la batalla cultural. Y prácticamente, digo, hablar de una batalla cultural significa que hay culturas que están enfrentándose y que buscan una imponerse por encima de la otra e imponer un conjunto de valores por encima del otro. Eso es no entender lo que es la cultura. La cultura es un orden espontáneo. La cultura es algo que surge de decisiones individuales a lo largo de toda la historia. Lo mismo pasa con el lenguaje, lo mismo pasa con el mercado y con los distintos órdenes espontáneos que nosotros, bueno, desde el liberalismo podemos estudiar, ¿no? Que muy bien lo hizo Friedrich Hayek en su momento. Pero la cultura es eso. Digo, no es querer imponer a otro una cultura, ¿no? Por encima de la otra porque creemos que una cultura es mejor que la otra, sino es simplemente entender y respetar la libertad de elección de los individuos, porque pareciera ser que a veces, y no solamente con este tema, sino con prácticamente todo, creemos que los individuos no tienen la capacidad de elegir correctamente. Entonces, claro, como no tienen la capacidad de elegir correctamente, tiene que ser el gobierno el que elija por ellos, como si el gobierno fuera un dios, ¿no? Como si el gobierno fuera una deidad o una entidad superior o un conjunto de ángeles que saben qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo mejor para nosotros. Es un conjunto de personas también que tienen sus intereses, que tienen sus necesidades, que tienen, digo, y que hacen su propia vida también. Entonces, tenemos que dejar de endiosar al gobierno y tenemos que empezar a celebrar la importancia de la individualidad, porque si no, vamos a seguir atados a esta manera de vivir totalmente tóxica, ¿no? Por ir terminando ya, pero
por concretar otras dos de las cosas que se tocan en el libro y que me parecen más interesantes por cómo está el debate en contra del liberalismo o los malentendidos que se señalan en el libro. Dos nuevas críticas al liberalismo y al sistema capitalista actual que gobierna Occidente o que domina en Occidente. Una es el antiimperialismo y la otra tendría que ver con la idea, bueno, que está relacionada con ella, de la pobreza entendida como una suma cero en la que los países ricos se están beneficiando de los recursos de los pobres, etcétera. ¿Cómo se respondería a ese tipo de críticas que se hacen hoy en día para invalidar un poco el valor del sistema capitalista? Bueno, el antiimperialismo, a ver, yo creo que, y esto pasa mucho, ¿no? Muchas veces se acusa al capitalismo o al liberalismo de buscar tener imperios y conquistar, cuando en realidad ha sido la antítesis. Si uno lo estudia históricamente, ha sido la búsqueda constante de detener esa práctica de conquista, de imperialismo. De hecho, Álvaro Vargas Llosa tiene una serie que ya tiene unos cuantos años, pero es totalmente válida, que se llama Consecuencias del National Geographic, donde él analiza imperialismo, populismo, indigenismo y dictaduras. Entonces él hace un análisis de todos esos cuatro factores y la de imperialismo es muy interesante. Pero fíjate que digo, los países hoy que más buscan esta conquista o convertirse en imperios son los que tienen estados que son demasiado grandes y que tienen demasiado poder. O sea, no nos olvidemos el caso, lo que ha ocupado y lo que ha representado Cuba y lo que hoy representa Cuba para América Latina, ¿no? Como un eje con sus tentáculos que ha intentado colonizar, ¿no? De una manera terrible toda la región latinoamericana, incluso España. No nos olvidemos que Podemos surge como uno de los tentáculos del castrochavismo en América Latina, ¿no? E incluso financiado por el castrochavismo desde Venezuela. Entonces, digo, llegan a todos lados y ahí digo, creo que si hay algo, digo, no hay nada más imperialista que eso. Entonces, el liberalismo históricamente ha luchado en contra de eso. ¿Por qué? Porque ha luchado en contra de la guerra. El liberalismo detesta la guerra, el liberalismo detesta... esta búsqueda constante de guerrear. ¿Por qué? Porque entiende que lo más favorable para los individuos es colaborar, es cooperar, es comerciar. Y cuando vos vas a la guerra con alguien, digo, se anula principalmente el comercio, se anula toda buena relación, y terminamos teniendo sociedades cada vez más totalitarias. Digo, el siglo pasado es uno de los grandes ejemplos que nos tiene que mostrar por qué la guerra no es conveniente y por qué tenemos que apostar por sociedades más abiertas y que cooperen y que comercien mucho más, porque hay que apostar por el libre comercio. Y después el otro punto es el de la pobreza, ¿no? Esta idea de que todo es un juego de suma cero y no se entiende lo que significa la riqueza, no se entiende lo que significa crear riqueza y se cree que, digo, que uno es pobre porque otro es rico. Eso es un poco lo que Montaigne en su momento, él decía que una persona no se favorece sin que otra se perjudique. Y Ludwig von Mises habla del famoso dogma de Montaigne, ¿no? Que es esto, o esta concepción de que uno es pobre porque otro es rico, o que uno, yo le agrego, que uno está enfermo porque otro está sano. O sea, son cosas que no tienen nada que ver. Eso es no entender la concepción de la riqueza y que la riqueza se crea y se tiene que seguir creando, ¿no? De hecho, el 50% de toda la riqueza que existe en la humanidad se creó en los últimos 30 años. Y en esos últimos 30 años, más de 1.000 millones de personas salieron de la pobreza extrema. Y eso es gracias al capitalismo, eso es gracias a la libertad, eso es gracias a la globalización. Entonces, acá no es un juego de suma cero. En un proceso de mercado ambas personas o ambos, personas que interactúan terminan ganando. Dicen, no, es que el empresario te quita el dinero y gana dinero y se hace rico a costa de los demás. A ver, el proceso de libre mercado es el proceso más democrático que existe y cada centavo que vos tenés es un voto en el que votás todos los días, ¿no? Y elegís todos los días y elegís a las personas que mejor puedan satisfacer tus necesidades, tus gustos o tus deseos. Y si esa persona no lo hace más, tiene que rebuscársela o salir del mercado y darle paso a otro que sí lo pueda hacer, ¿no? Entonces, hoy el empresario está prácticamente, digamos, a las órdenes de los consumidores. O sea, y es totalmente, y eso lo explica muy bien Ayn Rand también, ¿no? En su libro Capitalismo. Creo que tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con entender cómo se crea la riqueza y de qué trata la riqueza y que no es un juego de suma cero, porque vos le das dinero a una persona, a un empresario cuando vas a comprar algo, pero vos le diste ese dinero porque valoraste más lo que recibiste a cambio de ese dinero. O
sea, ahí entramos entonces un poco en la escuela austríaca, ¿no? En la teoría subjetiva del valor, que creo que es a lo que tenemos que empezar a mirar en vez de quedarnos simplemente en teorías nefastas y que le han hecho mucho daño al pensamiento económico, ¿no? Vale, ya por terminar, porque por lo que tengo entendido ya tienes otra llamada ahora de otra entrevista. Última pregunta sería, eh, por la denuncia que hace el libro del auge de los populismos en Occidente en general y en general por la situación actual en tantos países distintos en los que tanto desde la derecha como desde la izquierda han resurgido una serie de discursos que a lo mejor recuerdan mucho a lo que se movía demasiado hace un siglo. ¿Cómo ves tú ahora mismo la situación del liberalismo actual y cuál sería el camino a seguir? ¿Dónde está el remedio al populismo hoy en día? Y el remedio al populismo, sin lugar a duda, está en educar, está en tener individuos mucho más conscientes y educados respecto de las ideas, respecto de lo que es el día a día, respecto de lo que es la conciencia sobre la importancia de la libertad, sobre la importancia de todos estos grandes pilares que han generado desarrollo y crecimiento, en vez de tener individuos que solamente creen que hay que de alguna forma avalar todo lo que le dice otra persona, ¿no? Y terminan cayendo en esto de que es mejor creer que pensar, que es mejor obedecer que hacer tu propia vida y tomar tus propias decisiones, que es mejor ser dependiente que ser independiente. Creo que tenemos que cambiar esa mentalidad. Creo que ese tiene que ser uno de los grandes ejes, ¿no? De los que apostamos los liberales y hacer fuerza para combatir estos movimientos que digo, apuestan por el populismo, el nacionalismo, todas estas ideas y teorías estatistas que aniquilan, ¿no? Todo vestigio de libertad y de individualidad. Así que creo que ese tiene que ser el gran eje. Perfecto. Pues nada, yo creo que con esto más o menos, por no robarte más tiempo, que ya han pasado las 5 de la tarde, nada, pues con esto estaría todo y muchas gracias por atendernos. No, gracias a vos, Luis. Un placer, como siempre, participar con ustedes y muchas gracias por todo lo que hacen en la defensa de la libertad.